Producido por tupodcast.es. ¿Qué tal? Bienvenidos a Rompiendo el Mercado, el podcast donde desciframos la trastienda del mercado y conocemos desde dentro esos secretos de las diferentes estrategias de inversión. Hay inversiones de muchos tipos y lo que queremos en Rompiendo el Mercado es enseñaros las diferencias entre unas y otras, ¿no? Para, según vuestro perfil también, ver cuál o cuáles se adapta mejor a ti y aprender de todas, porque yo insisto que se puede ir aprendiendo de todas. Hoy nos sumergimos en ese fascinante y a la vez, que lo digo siempre, criticado, algo que no acabo de entender todo del todo, a ver si ellos me lo explican, mundo de los dividendos. Y queremos también dar aire fresco, ¿no? Dentro de la comunidad de dividendos hay diferentes estrategias, están los dividendos crecientes, están también esas compañías que lo que hacen es repartir alto dividendo. Queremos averiguar un poco por qué una y no la otra, o si es mejor las dos, cuáles son las mejores opciones de cara a este 2024, qué ha pasado también con Walgreens, que recortó el dividendo, y qué ha pasado con Meta, que estalló con ese primer dividendo, y hemos visto de todo en redes, desde aquellos que la han criticado por ese reparto de dividendo a aquellos que han dicho ya era hora, porque es lo normal, las grandes empresas al final acaban repartiendo dividendo. Vamos a hablar de todo esto, pero como siempre antes, siempre os lo pido, ¿no? Que no os olvidéis de suscribiros, que no os olvidéis de dar ese like y que activéis la campana y nos dejéis esos comentarios que nos encanta leeros, que es la forma que tenemos aquí en Rompiendo el Mercado, un pequeño podcast, como digo yo, de seguir, ¿no? Y seguir conociendo más estrategias e impulsando la educación financiera, que es nuestro objetivo. Bueno, y no me enrollo más, que ya me gusta mucho hablar, y ya tenemos aquí, quiero saludarles a Ramón, que es más conocido como Barón de Dividendos. Román, ¿qué tal? Hola Laura, muy bien, muchas gracias por invitarme a tu podcast. No sé si he dicho Román o Ramón. Has He dicho Ramón, ¿verdad? Y luego has corregido a Román. Eso te iba a decir, yo creo que te he cambiado el nombre, Román, en un momento. Bueno, no eres la primera, así que tranquila. Román, que, bueno, pues eso, conocido en redes como Barón de Dividendo. Y también tenemos aquí a dos compañeros que son más conocidos por cartas de dividendo. Son Eloy y Alberto, que creo que además es la primera vez que hacen así una pequeña entrevista y que muestran sus caras, ¿no? Porque en redes son muy conocidos, pero, oye, pues han tenido la delicadeza de estar aquí también rompiendo el mercado. Así que Alberto, Eloy, con ese trabajazo, que luego hablaremos también un poco de ello, de cartas del dividendo, que vais haciendo esas cartas mensuales. Así que Eloy, Alberto, encantada de que estéis también aquí en Rompiendo el Mercado. Igualmente, Laura, y muchas gracias por invitarnos. Para nosotros la verdad es que un placer y doble placer estar con Román, que como hemos estado hablando antes, nos seguimos y hemos interactuado mucho, pero la verdad es que nunca habíamos hablado directamente ni nos habíamos puesto cara, o sea que nos hace especial ilusión. Sí, un placer, Laura, y muchas gracias por pensar en nosotros. Y un placer también estar con Román, que ya lo habíamos entrevistado en Cartas del Dividendo en uno de los ejemplares que gustó mucho a la comunidad. Y bueno, desvirtualizarlo también. Bueno, pues nada, me ayudáis, hoy también a hacer la entrevista, Eloy y Alberto, así entre todos y Román nos vamos haciendo entrevista entre todos y vamos averiguando y descifrando esos secretos, ¿no? Del mundo de los dividendos. Y como es verdad que nadie tiene una bola de cristal, da igual la estrategia que hagamos, al final todos los que van pasando por este podcast hay algo en lo que coinciden, es en la importancia de diversificar, pero no solo de diversificar a través de acciones o de instrumentos financieros, también a través de los brokers. Por eso, bueno, pues no quiero que vayáis de aquí sin perderos esas ventajas que ofrece nuestros amigos de Vision Trade, que patrocinan este programa, que nos ayudan a seguir impulsando esa educación financiera tan importante, que no cuesta nada, que simplemente vais al enlace, le dais y veis simplemente pues eso, las ventajas y comparáis con los bloques que vosotros también estáis utilizando. Así que ver opciones y usar esa cuenta demo que no cuesta nada y que está muy bien. Pues este es el broker del que os hablamos, Vision Trade de Miralta Bank. Bueno, como veis, es un broker que está súper regulado, es el broker evolucionado de Miralta Bank, supervisado por la CNMV, Banco de España y el Banco de Europa. Tienen acciones en las españolas, pero que también tienen las americanas, si os gusta el mercado americano. De hecho, es que ofrecen más de 30.000 activos financieros de todo el mundo para operar y con comisiones muy competitivas, total transparencia, hablan en español, te atienden en español, así que fenomenal a través de WhatsApp también, o si queréis ir a las oficinas, pues también os podéis acercar. Muy
multiplataforma, muy importante para todos los que les guste hacer virguerías con estos gráficos. Oye, pues te descargas el software y fenomenal. Y a aquellos que les guste estar atentos también a través de la app, pues también estupendo. Además tiene una parte de formación con artículos que van actualizando, con diferentes cracks del sector también muy interesante, las agendas semanales, pero no solo eso, sino mucho más. Y te enseñan además a utilizar también esta herramienta. Así que nada, oye, que os vamos a dejar el link en la parte de la descripción del programa. Ahí podéis abriros de forma gratuita una cuenta demo, probar y a ver si os gusta también todo lo que se ofrece este broker Bills on Trade de Miralta Bank. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta en Rompiendo el Mercado. Vamos a seguir con esta pasión por los dividendos. Lo que primero me gustaría preguntaros, Román, venga, empiezo contigo y luego ya voy con Alberto y con Eloy. Me gustaría saber por qué dividendos, cómo empezaste a invertir y por qué esa decisión de invertir en dividendos, que no es muy habitual, comparada con, yo qué sé, traders, analistas técnicos o otro tipo de inversión más a largo plazo como el value investing. ¿Por qué dividendos? Bueno, básicamente yo creo que ha sido algo heredado, por decirlo así, porque ya en mi familia, mis padres, pues bueno, empezaron de cero, empezaron a crear su propio patrimonio y sí que empezaron a invertir. Invertían sobre todo, pues bueno, en la época como es en España, en tema de ladrillo, que si pisos, que si locales comerciales, y sí que de refilón se oía, pues bueno, pues las típicas compras de las acciones de Santander y que te daban dividendos. Entonces, a mí la parte que era inmobiliaria, pues la verdad es que no me gustaba, por el tema, pues bueno, tienes que andar detrás de un inquilino, de ramas, etc. O sea, le veía todos los problemas que lo estaba viendo, porque lo estaba viendo con mis padres, y sin embargo los dividendos, pues estaba ahí como algo residual, te lo daban, digo, pues te están dando un dinero por no hacer nada, por estar sentado. Entonces, esos, digamos, los quebraderos de cabezas que te da el inmobiliario, pues te lo quitaban los dividendos. Y me parecía también pues, una estrategia interesante, sobre todo pues eso, el recibir un flujo de dinero a forma como especie de nómina, alquiler, que al final te daba una cierta tranquilidad. Y la verdad es que empecé con dividendos, lo que pasa es que, bueno, empiezas con los dividendos con toda la fuerza que inicias con todo tu patrimonio, pero luego, al final, como es una estrategia a largo plazo y a veces muchas veces es aburrida, porque simplemente es esperar al precio de compra y comprar. Sí que, pues bueno, he estado también haciendo algo de trading, algo de value investing, pero al final, digamos, volvemos a los orígenes y con ello comencé con los dividendos. Eso comencé más o menos sobre 2016, ya me puse un poco ya más en serio en esas fechas y luego, pues bueno, según he ido invirtiendo, pues bueno, acertando y cometiendo errores, pues bueno, he ido evolucionando a nivel de inversor en dividendos. Y, pues bueno, una de las evoluciones ha sido, pues bueno, que fui directamente ya casi a los aristócratas del dividendo, que es por lo que me conoce la comunidad en Twitter. Luego hablaremos de esos aristócratas del dividendo que se diferencian de otros y por qué, en tu caso, por ejemplo, te quedaste con los aristócratas del dividendo. Alberto, Eloy, lo mismo, ¿por qué habéis caído? O sea, ¿por qué habéis elegido esa inversión por dividendos en vez de otro tipo de estrategias? Bueno, en mi caso, yo la verdad es que yo no empecé invirtiendo así, ¿de acuerdo? Yo, bueno, empecé primero invirtiendo en bolsa, pero sin ningún criterio, básicamente lo típico de mirando noticias, leyendo foros, siguiendo indicaciones de otros, basadas más en análisis técnico, aunque yo no lo hacía, pero esto era 2007 más o menos. Pero con cantidades muy pequeñas de dinero, o sea que nada muy relevante, algún acierto y muchísimos errores. Y luego ya un poco más en serio empecé a invertir en fondos de inversión en 2009-2010. La parte de inversión en dividendos cuando empecé a invertir fue en 2014. Y los motivos para ellos son variados, aunque hay que tener en cuenta que a veces los motivos por los que empiezas una estrategia no son necesariamente los mismos por los que después la sigues. Porque cuando yo empecé a invertir en 2014, realmente si ahora lo pienso, pues los conocimientos que tenía eran muy bajos, ¿no? en comparación con los que puedo tener hoy. Pero la estrategia de inversión por dividendos para mí sí que tiene unas cuantas ventajas, sobre todo para inversores particulares, no tanto a nivel de fondo, porque permite, una de las grandes ventajas es psicológica, que permite enfocarse más en lo que es la evolución del propio negocio de las compañías y no tanto en la oscilación de las cotizaciones, que es
una de las cosas en las que más se centran las personas. Y luego, en segundo lugar, una de las cosas que yo creo que es más importante de casi cualquier estrategia dentro de las buenas de inversión es mantenerse constante. Yo lo que he visto a lo largo del tiempo es que muchas personas lo que hacen es elegir una estrategia e ir saltando constantemente de una a otra, ¿no? Y esto lo hemos visto estos años, pues cuando yo empecé a invertir, lo que la mayor parte de la gente defendía era value investing, ¿no? Con lo que en aquel momento era Bestinver, y había mucha gente que incluso tenía todo su patrimonio ahí. Sobre todo a raíz de que se fuera Francisco García Paramés y empezaran... Ay, hemos perdido a Alberto. A ver Lo hemos perdido, si... sí. Sí, a ver si estaba perdiendo la conexión, estaba esperando y a ver si se incorporaba, pero no. Bueno, Eloy, pues vamos contigo, mientras que a ver si le recuperamos a Alberto y nos vas contando también un poco por eso, porque al final decidiste, como estrategia, ¿no? El mundo de los dividendos. Mi caso es similar al de Román. Mira, ya tenemos a Alberto, no sé si Ya quiere tenemos a continuar. Alberto. No sé qué ha pasado, me he desconectado. Discúlpame, sigue Nada. tú, Eloy, y si no, si quieres ya luego sigo, disculpa. Venga, síguelo y ahora volvemos con Alberto y terminamos. Vale, sí. Mi caso es similar al de Román, pero en mi caso es por la familia política, porque curiosamente yo empecé a invertir por mi mujer. Antes de casarnos, pues... Perdona que te interrumpa, pero curioso, Eloy, Sí. porque que sea por tu mujer, porque no sé por qué razón, y me lo pregunto muchas veces, hay pocas mujeres en el Hay mundo pocas, sí. de la inversión, ya no que estén como vosotros, ¿no? O sea, participando, me refiero, y al mando, sino que no sé por qué, pero es verdad que es muy difícil encontrar a mujeres que inviertan, o no entiendo por qué, no sé por qué es la razón, pero es muy complicado. O sea, que me ha gustado tu historia, perdona, sigue. Sí, ya lo he contado varias veces, pero bueno, lo cuento ahora de nuevo. Curiosamente, empecé por ella porque mi mujer tuvo la suerte de que mi suegro le fue formando una cartera cuando era soltera, pues de varias empresas del IBEX, poco a poco se la fue formando, ¿no? Y muchas veces estábamos hablando antes de casarnos y decía, pues he cobrado tanto del Santander, he cobrado, y yo, ¿cómo que has cobrado? ¿Qué es eso de cobrar? Y luego en las comidas familiares también mi suegro tiene su cartera, y de hecho mi suegro curiosamente empezó a invertir por mi suegra, porque mi suegra heredó unas acciones de BBVA del año de la pera y él empezó a invertir, y en comidas familiares pues contaba, he contado los dividendos de todo el año y en dividendos he cobrado más que lo que cobro por la pensión, porque él está jubilado, además tiene la pensión máxima porque era notario, y contaba que había cobrado más en dividendos. Obviamente eso era en 2008, cuando el Santander pagaba un 10% de dividendo, de rentabilidad por dividendo, y él decía, yo ya recuperé toda mi inversión en el Santander y aunque caiga un 80%, pues no me importa, ¿no? Y ahí empecé a meterme un poco a estudiar un poco las compañías, pero dando un poco palos de ciego, ¿no? O sea, realmente no sabía estudiarlas y empecé a comprar acciones del IBEX, que era el sesgo de cercanía que muchas veces tenemos y aproximación, que las empresas que conocemos son las que creemos que son las mejores, o al menos las que menos miedo nos da entrar, y realmente tenemos a golpe de clic todos los mercados, ¿no? Entonces, luego fui evolucionando poco a poco, después de cometer muchos errores, fui evolucionando, y en 2012, después de varias pérdidas y descalabros con empresas del IBEX, porque justo me coincidió además la crisis financiera, la crisis del euro, fue cuando Draghi dijo en 2012 que iba a hacer lo que sea por salvar el euro, el whatever it takes famoso. Uh-huh. Y ahí fue cuando dije, tengo que cambiar la estrategia, y me centré en las empresas de máxima calidad, y ahí fue cuando incorporé a cartera Microsoft, Apple, Coca-Cola, y la sigo manteniendo en cartera, y ahora son de mis grandes ganadores en la cartera, ¿no? Uh-huh. Luego os preguntaré también por vuestros favoritos y también por cuántas compañías tenéis en cartera, que a mí me llama mucho la atención eso, ¿no? El número tan alto. Yo cuando estuvo Gregorio, no me acuerdo ahora mismo cuántos me dijo, pero no sé si eran 60 o 50, que yo decía, pero ¿cómo puedes tener? Y es curioso, ¿no? También esa diferencia entre estrategias. Alberto, que te nos has ido por momentos y ya has vuelto. Sí, discúlpame. Creo que lo que estaba comentando era el hecho de que muchas personas tienden a ir saltando de estrategia, y comentaba el caso de muchas personas que antes invertían por value investing y luego a partir de ahí pues fueron cambiando, que si a empresas quality growth, a super growth, a cripto, a indexados. Entonces, nosotros siempre defendemos que hay muchas formas que son razonables de invertir, pero que el gran problema que
que siguen muchas personas es que no son constantes con una, sino que van saltando y normalmente ese salto se hace en el peor momento posible porque se va saltando cada vez a la estrategia que ha ido mejor recientemente y entonces eso suele ser una receta para el desastre. Entonces, una de las ventajas que tiene enfocarse más en los dividendos de la compañía es que tú es una evolución todos los años, y más al principio cuando tú además estás aportando dinero nuevo, pues todos los años tus dividendos van creciendo. Entonces no tienes esa sensación que pueden tener otras de estar invirtiendo, por ejemplo, en un fondo y que a lo largo de 5 años pues, el fondo esté plano o que haya subido y haya bajado. Es más fácil tener una sensación de progreso y yo creo que sobre todo cuando estás empezando a invertir eso es muy positivo y ayuda mucho a mantenerse y a continuar en el camino. Claro, Alberto, pero si es verdad un poco por lo que estás diciendo de los fondos, también te pueden decir, ¿no? Que a lo mejor es más fácil diversificar a través de fondos o ETFs que a través de dividendos. Sí, es más fácil diversificar al principio del todo, es cierto. Lo que ocurre es que a día de hoy cada vez más los brokers ofrecen condiciones más ventajosas, con lo cual hace años era más complicado porque para tener una cartera diversificada solo las comisiones eran casi un coste insalvable, pero eso hoy día ha cambiado muchísimo. Entonces, es cierto que una persona que empieza muy al principio con poco dinero no va a tener una cartera tan diversificada como si invierte en fondos y eso es una ventaja clara de los fondos. Pero al mismo tiempo, esa persona que invierte con muy poco tampoco está asumiendo mucho riesgo porque en la medida que es poco dinero, pues por mucho que concentre y le vaya mal con una o dos posiciones, tampoco va a ser una pérdida tan relevante. Entonces, sin tener una cantidad muy, muy elevada, ya puedes tener una cartera diversificada, lo suficientemente diversificada con acciones también. Román, más o menos, bueno, a todos os pregunto, ¿con cuánto dinero más o menos se puede empezar a invertir en dividendos para conseguir rentabilidad? Hombre, lo que comentaba Alberto, ahora con las comisiones tan bajas que ofrecen ciertos brokers, desde el primer euro que se puedes invertir en acciones. Sí que es verdad que necesitas, pues bueno, de un poco de dinero que tengas ahorrado para poder comprar las acciones y vivir un poquito la evolución de que, la verdad, que el dividendo funciona, que es una estrategia que funciona. Y es lo que decía también Alberto, al final, la psicología que ofrece la inversión por dividendos es muy potente. Tú vas viendo que según vas metiendo dinero, vas recibiendo cada vez más dinero, más dinero. Te viene muy bien porque también te aleja de lo que son de estar continuamente mirando las cotizaciones de la empresa, si ha subido o si ha bajado. Eso también te da un poco de tranquilidad y no estar tan expuestos a las emociones que te intenta influir el mercado. El mercado siempre te va a intentar poner estas trampas para quedarse con tu dinero. Entonces, con los dividendos lo que haces es estar un poco más tranquilo, pues bueno, vas recibiendo dinero poco a poco y con ello, pues bueno, vas creando una cartera. Pero bueno, o sea, desde patrimonios muy pequeñitos, es verdad que hay que ir alimentándola para que la cartera, pues bueno, tenga ya cierto peso. Pero por decir alguna cifra más o menos, no sé si alguno me podéis decir más o menos con qué cifra se puede empezar. O sea, tengo 100 euros ahorrados, ya con eso puedo ya empezar a ahorrar y ya empiezo a ver algo, o es necesario invertir un poco más. Será necesario invertir un poco más porque si inviertes al final con 100.000 euros, al final lo que vas a recibir son muy poquitos euros. Entonces yo que sí, a partir de, creo, de los 30, 50.000 euros que tengas ya invertidos, si los tienes ya invertidos en buenas empresas y que empiezas a ver ya cómo van cayendo los dividendos y sobre todo en su cuantía. Pero bueno, al final esto es una evolución que es con el tiempo. O sea, cada año tienes que ir viendo que te va subiendo más y con las aportaciones que haces más los dividendos que vas ganando, pues bueno, al final eso va creciendo. Lo que pasa, Laura, es que al final es similar, ¿no? Porque en el caso de un fondo, tú podrías decir que muchas veces se dice, pues tú puedes invertir en un fondo desde 100 euros. Y es cierto, pero claro, si tú inviertes 100 euros en un fondo y obtienes un 7% de revalorización, pues tampoco vas a notar ninguna diferencia relevante, ¿no? Porque la plusvalía que vas a tener, pues son 7 euros. Si tú inviertes 100 euros en una acción que te reparte un 3,5 de dividendo, pues vas a cobrar 3 euros al año, que va a ser de la misma manera una cantidad muy, muy poco significativa. En los dos casos, cuanto más dinero tengas, más va a suponer posteriormente pues la revalorización que obtengas. Y luego también quería hacer una apreciación, y igual eso podemos entrar más tarde, y yo creo que además creo que Román
coincidirá. Nosotros tampoco invertimos basándonos en que el dividendo sea el motivo único o fundamental de la inversión. Es decir, nosotros lo que hacemos es fijarnos en la empresa y en los fundamentales de la empresa. Intentamos invertir en negocios buenos, pero normalmente o prácticamente siempre bajo la premisa de que una parte de los beneficios los repartan. Pero nosotros, por ejemplo, en los últimos años, en todos los años o en el acumulado, nuestro patrimonio ha crecido más por la revalorización de las acciones que por los dividendos que hemos recibido. Ay, Alberto, no sé si se ha vuelto a desconectar. Lo hemos perdido bueno, de nuevo. Sigo yo. Sigues tú, Eloy, eso. También quería comentar que hace justo un año, en enero de 2023, lanzamos la cartera modelo y como ejemplo es una cartera ficticia, obviamente, y partimos de 50.000 euros comprando 30 empresas, ¿no? Y luego invertimos 1.000 euros al mes también ficticios y vamos reinvirtiendo en los dividendos. Y ahora ya esa cartera vale 75.000 un año después por ir metiendo los 1.000 euros adicionales más lo que se ha revalorizado, ¿no? Entonces, pues es un ejemplo de cómo va creciendo una cartera que iniciamos desde cero y con 30 valores y que ahora ya tiene 36 valores y poco a poco le hemos ido engordando, ¿no? Román, tú también a la hora de invertir, un poco lo que me están contando Eloy y Alberto, ¿eliges las compañías solo porque reparten dividendo o es un añadido a elegir esa compañía? O sea, ¿solo tienes en cartera compañías que reparten dividendo? Sí, yo solo tengo compañías que reparten el dividendo. La verdad es que es lo que me comentaba, la inversión lo que quería era un flujo de caja continuo, recibir una especie de alquiler nómina, y porque se adapta muy bien a mis necesidades, o sea, en ese sentido. Entonces sí que solo tengo que reparten dividendos. Es lo que decía también Alberto, no hay que fijarse solo en el dividendo que reparte la empresa, sino en empresas que sean capaces de repartir el dinero de forma consistente durante un cierto tiempo y además que te lo incrementen el dividendo. Es uno de los procesos que me pasó cuando estaba invirtiendo. Pues nada más empezar a invertir, pues bueno, te fijabas también en foros, en todo lo que decías y te centrabas también en el IBEX, que era lo más cercano que tenías, e invertías un poco eso, dando palos de ciego. Luego te venían los problemas, por ejemplo, si invertías en Santander, luego te lo recortaba, entonces te quedabas así un poco con cara de tonto. Entonces sí que ya me marqué, digo, yo lo que busco son empresas que se comprometan con el accionista a la hora de repartir el dividendo. Y si me lo pueden subir cada año mucho más, pues mucho mejor. Y así di con los aristócratas del dividendo, que al final, pues bueno, a partir de 25 años que están de forma continua aumentando el dividendo, pues me dijo, este tipo de empresa está muy comprometida con el accionista, es lo que estoy buscando yo. Entonces, por eso me enfoqué en este tipo de empresas que me dan esa estabilidad y no si un año me van a dar dividendo, al año siguiente no me dan dividendo, dentro de 2 sí que me vuelven a dar, me lo vuelven a recortar. Entonces, tampoco quería estar con esos vaivenes de dividendo que te dan las empresas. Quería algo más estable y entonces sí con ellos, con los aristócratas del dividendo, para poder empezar, pues bueno, a construir la cartera en base a ellos. O sea, tú solo son aristócratas del dividendo, o sea, compañías que llevan 25 años, creo que es, ¿no? Que llevan 25 años al menos repartiendo dividendos de forma continua. Sí, digamos, el núcleo duro de la cartera, sí, es básicamente aristócratas del dividendo. Sí que todavía me quedan remanentes del IBEX, pues Santander, algún Mafre, alguna de estas, pues bueno, que digamos no están tan comprometidas, pero realmente es donde quiero tener yo. Es una cartera, pues bueno, que me dé los dividendos de forma continua y demás. También hay otras empresas americanas que aunque no sean aristócratas, pues bueno, tienen bastantes esfuerzos defensivos y también se puede invertir. Pero el núcleo duro principal son los aristócratas del dividendo, es donde me centro. Además, es otra de las ventajas también el aristócratas del dividendo, pues al final es que te reduce mucho también el radar de empresas a las que quieres controlar. Ahora, con los brokers que tenemos, podemos invertir aquí en España, en Estados Unidos o en Hong Kong. Entonces, abarcabas tanta cantidad de empresas, dices, pues hay que poner algún filtro en condiciones que me reduzca el radar. Y poniendo los filtros de los aristócratas del dividendo, pues al final se me reducen bastante. Y con ellas son con las que trabajo. ¿Y vosotros, Alberto, Eloy, también son aristócratas o miráis otro tipo de compañías? No, bueno, lo primero de todo, disculpa de nuevo, que no sé qué me pasa, que se me ha No pasa desconectado nada. 2 veces, ya lo siento. A nosotros nos encantan los aristócratas del dividendo y tenemos unos cuantos, pero sobre todo nos gustan porque precisamente el hecho de haber aumentado el dividendo durante tantos años es
es en sí mismo una muestra de la ventaja competitiva que estas compañías tienen, porque en un periodo tan prolongado, si tú has podido aumentar el dividendo 25 o incluso hay algunas que ya están rondando los 70 años, es porque obviamente has ganado más dinero consistentemente durante todo ese tiempo, pasando pues por periodos de todo tipo muy complicados, crisis, competidores, disrupciones tecnológicas. Entonces, es algo que a nosotros nos parece ya que es un filtro de calidad de los negocios. Dicho esto, nosotros no nos centramos exclusivamente ni lo usamos como criterio el número de años de incremento consecutivo, aunque nos gusta, sino que vemos más bien pues el tipo de negocio que es, porque hay negocios que no es muy difícil que puedan tener esas circunstancias porque son más cíclicos. Los aristócratas del dividendo normalmente están sobredimensionados en las empresas de consumo defensivo, en las de salud o en otras que son de un consumo discrecional, pero que son muy recurrentes, tipo McDonald's, etcétera. Pero hay otros negocios que son muy buenos negocios, pero que igual son más cíclicos. Entonces, en esas empresas no tiene tanto sentido que incrementen el dividendo todos los años porque pueden tener años de beneficios enormes y años de pérdidas. Entonces, puede que en esos años de beneficios enormes paguen más o distribuyan dividendos extraordinarios, y mientras que en otros de pérdidas paguen menos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, a Eloy y a mí nos gusta mucho una empresa que se llama Blackstone, que es muy conocida, que es uno de los mayores hedge funds del mundo, y ellos pagan un dividendo variable en función de los beneficios distribuibles en cada trimestre. Entonces, el dividendo oscila constantemente, es creciente a lo largo del tiempo, pero no es creciente año a año, sino que tiene altibajos. Eloy. También, por ejemplo, hay empresas que lo han congelado en algún momento por alguna adquisición, como el caso de General Mills, por ejemplo, que compró Blue Buffalo, que es una empresa de comida de mascotas, y lo congeló durante 3 o 4 años, me parece, y no por eso la vendimos, porque realmente veíamos que el motivo estaba justificado, ¿no? Y no llegó a recortarlo, solo lo congeló. Y un caso parecido también es CVS, que es el competidor de Walgreens Boots, aunque cada vez se parecen menos, y ellos compraron una aseguradora de salud que se llama Aetna y también lo congelaron 3 o 4 años y luego retomaron las subidas. Entonces, no nos fijamos tanto en eso. Y luego, por aclarar lo de que todos invertimos solo en empresas de dividendo, yo en 2022, aprovechando las caídas de las tecnológicas, que ahora se habla tanto de las 7 magníficas, pues en 2022 dieron oportunidad de comprarlas a precios bastante atractivos e incorporé ese año Meta, Alphabet y Amazon, que no las llevaba en cartera. Y luego tenía Disney, que Disney lo recortó con la crisis del COVID y no la vendí porque realmente es una empresa que me gusta mucho, ¿no? Creo que tiene un fondo de comercio, o sea, sus personajes y sus parques son unos activos premium y no la vendí. Y yo empecé con 4 compañías que no pagaban dividendo y 2 de ellas lo han retomado. Bueno, Disney lo ha retomado y Meta lo ha empezado a pagar. Entonces, ya solo me quedan 2 que no pagan. Mira, me lo has dejado fenomenal, ¿no? Porque quería hablar de Meta precisamente y de Walgreens también. Vamos a ir con Meta si queréis. Meta ha repartido dividendo, ha sido su primer dividendo. Yo cuando leí la noticia, lo primero que pensé es, qué buena noticia, ¿no? Me imagino, ¿no? Sobre todo, pues eso, para todos los inversores que tienen acciones. Pero empecé a ver muchísimas críticas en el sentido de, peligro, ¿no? Me imagino todos aquellos que están en contra de la inversión de dividendos que decían, esto es peligroso porque si reparten dividendos que no saben qué hacer con ese dinero, no pueden reinvertirlo en la empresa, no ven otras opciones de crecer como compañía. A los 3 os pregunto, ¿por qué esas críticas? Para vosotros me imagino, claro, es positivo. Normalmente las grandes compañías, ya Gregorio se lo he escuchado mucho, ¿no? Al final las grandes compañías acaban repartiendo dividendos. Vosotros cuando visteis la noticia, ¿qué pensasteis y qué podríais decir a todos aquellos que piensan en que es perjudicial para la propia compañía? Román. La verdad que a mí me sorprendió que Meta repartiera dividendo. Al final es una empresa tecnológica y, bueno, las empresas tecnológicas necesitan de mucho capital para reinvertir, para seguir creciendo. Claro. Y el hecho ya de que reparta dividendo, yo creo que ya se convierte en Meta, que ya es una empresa ya madura. O sea, ya cuando empiezan a repartir dividendos las grandes empresas, ya es que han crecido lo suficiente, no tienen que destinar tanto dinero a hacer crecer su negocio, entonces ya pueden, digamos, repartir ya el dividendo, pues bueno, hacia sus accionistas.
A mí me parece una buena noticia, la verdad que sí. Y sobre las críticas que hay, pues bueno, claro, sí que Meta puede hacer con el dinero varias cosas con lo que tiene. Pues bueno, puede repartir dividendos, puede reducir deuda, puede comprar nuevas empresas, reinvertir en el negocio, pero sí que es verdad que si no encuentran ninguna oportunidad para poder reinvertir ese excedente de caja, a mí me parece muy bien que al final lo reparta entre los accionistas. Tenemos muchísimos ejemplos de empresas que no han repartido dividendos o que reparten dividendos que tienen excedente de caja y luego realizan compras de otras empresas que al final pues, resultan ser un desastre. Entonces me parece también que es un poco que la directiva de Meta, pues bueno, tiene los pies en el suelo y dice, pues no es el momento de comprar, o hay empresas que tienen un punto de mira y que igual todavía les son muy caras y prefiere repartir ese dinero entre los accionistas. A mí me parece una manera también muy buena de asignación de capital por parte de la directiva de Meta. O sea, ¿es una compañía que es para tener en el radar si se encuentra el precio que vosotros consideráis objetivo para entrar, Alberto? Bueno, a ver, yo no llevo Meta, aunque varios, igual soy el único, de hecho, de los miembros de Cartas del Dividendo que no lleva Meta. Pero yo no llevo Meta, ni la llevaba antes, ni me planteo comprarla ahora porque es un negocio que me genera dudas. Dudas por desconocimiento propio. Las empresas tecnológicas en general no es un campo en el que me sienta muy cómodo porque no soy capaz de ver qué posibles riesgos o qué posibles amenazas tienen, ¿no? O sea, que hay sectores que ya de por sí, por ejemplo, Alberto, en tu caso, los eliminas, ¿no? O sea, hay sectores que dices directamente por desconocimiento a lo mejor del propio sector que ya no te fijas en esas compañías. Más que el sector, la propia compañía en sí, porque sí que, por ejemplo, tengo acciones de Microsoft o de Apple y es posible que Meta, pues más adelante, si la analizo con más calma, me convenza más y la pueda comprar. Pero respecto del tema del dividendo, yo creo que hay un matiz importante que mucha gente obvia o no tiene en cuenta. Si Meta no distribuyera un dividendo, no iba a invertir más en su negocio, porque Meta lo que ya desde hace bastante tiempo viene haciendo, junto con muchas otras tecnológicas, es recomprar acciones en cantidades ingentes. Esas recompras de acciones no es dinero invertido en el propio negocio, es otra, entre comillas, forma de retribución al accionista, aunque hay un debate al respecto. Entonces, ¿qué ocurre? Si las recompras de acciones es algo que se ha generalizado, porque además los directivos de las compañías les viene bien por dos razones. Por un lado, porque muchas veces la retribución que ellos tienen está vinculada a la evolución de la acción, y en segundo lugar, porque tienen stock options, es decir, les entregan acciones a futuro, por lo tanto, si la acción ha subido, ellos van a recibir más dinero. Entonces, se ha generalizado el uso de recompras de acciones en cualquier circunstancia, pero las recompras de acciones tienen todo el sentido cuando la acción está cotizando a un precio atractivo, porque si la acción está cotizando a un precio caro, esas recompras de acciones lo que hacen es destruir valor. Entonces, el reparto del dividendo, en este caso, para una empresa como Meta, que hace tantas recompras de acciones y que tiene tanto excedente de caja, a mí me parece una opción razonable que en su momento otras empresas como Microsoft o Apple siguieron, porque lo que establece es, pues yo reparto una cantidad X y luego el exceso puedo decidir qué hacer con él, si recomprar acciones o no, porque en muchas circunstancias igual la recompra de acciones es muy negativa y muy beneficiosa para la compañía. Y también lo que comentaba Román, hay muchas empresas que no reparten dividendo y con el exceso de caja han destruido muchísimo valor para el accionista, o bien vía adquisiciones o con otras operaciones. El mejor ejemplo lo podemos ver en IBM, que como este último año ha subido, ahora habría que verlo, pero antes de este último año, creo que en los últimos 20 o 20 y pico años, había gastado más dinero en recompras de acciones de lo que capitalizaba la compañía. Con lo cual, pese a que IBM distribuye dividendo, hubiera creado muchísimo más valor si hubiera distribuido aún más dividendo que con todas esas recompras que estuvo haciendo. Eloy. Sí, es lo que iba a decir, que realmente estas tecnológicas generan una cantidad de caja impresionante, o sea, cantidades ingentes de dinero,
y realmente ese dinero, pues yo de hecho pensaba que iba a empezar a pagar dividendo antes Alphabet que Meta. Y yo prefiero que, por ejemplo, Meta ese dinero lo pague en dividendos a que se lo gaste en el metaverso, que puede salir o no bien, ¿no? Entonces también es una forma de disciplina del management, que si tienen esa obligación de ya pagar un dividendo, pues se fijan se centran más las inversiones que van a hacer, ¿no? También otro ejemplo de mala gestión del capital fue antes de que entrara Satya Nadella a Microsoft, pues compraron Skype, compraron Nokia, compraron muchos negocios decayentes que luego pues no se sabe muy bien cuánto valen ahora y cómo les ha ido. Lo que pasa es que luego entró Satya Nadella y la empresa cambió totalmente y se ha centrado en otras cosas, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que es una forma de disciplinar también al management y que se centren en que las inversiones que hagan realmente estén enfocadas a no solo gastarse el dinero que generan, porque casi todas tienen más caja que deuda, o sea, tienen una caja neta y así es una forma también de disciplinar al management. Ahora hablamos de Walgreen, también que quería preguntaros, pero se me ha olvidado antes, tenía también en duda, ¿cómo hacéis vosotros este tipo de inversiones? Cuando hemos estado hablando de vuestra experiencia, normalmente imaginaros que tenéis, no sé, 1.000 euros. ¿Hacéis directamente, os gusta una compañía que ya la habéis estudiado previamente? Luego os preguntaré también cómo es vuestra compañía perfecta, ¿no?, para invertir en dividendos, qué características tiene que tener. Pero imaginaos que tenéis 1.000 euros o 2.000 euros para poder invertir. ¿Lo hacéis directamente en una sola acción o vais repartiendo ese dinero en varias semanas? Es decir, ¿compráis directamente una acción con ese dinero o lo vais repartiendo? Román. Yo en general lo voy repartiendo. También sí que es verdad, pues bueno, que al final, pues bueno, el precio de la cotización te puede variar sustancialmente. Igual el precio al que consideras si metes todo el dinero a la vez, igual esa acción por X razones baja de precio y está todavía más atractiva. Entonces te has quedado sin liquidez. Yo siempre procuro guardar algo de liquidez por si ocurre cualquier tipo de evento que hace que la cotización baje y que la empresa siga siendo la misma para poder invertir. Además, lo prefiero hacer así simplemente también un poco por disciplina interna a la hora de realizar la estrategia. ¿Alberto? Yo siempre invierto todo en el momento en que tengo, o sea, cero liquidez. Ah, mira. Porque en realidad yo siempre pienso lo mismo. Tú cuando inviertes tienes que exponerte a un riesgo. Al final hay dos riesgos: invertir y que la acción baje o no invertir y que la acción suba. Y tú tienes que decidir con cuál de los dos riesgos te sientes más cómodo. En mi caso, yo prefiero invertir. De hecho, siempre he estado invertido, incluso en ocasiones que he recibido cantidades más elevadas las he invertido en el mismo día. Y no tengo problema ni me genera ningún tipo de malestar el hecho de invertir y que la acción baje. Para mí es más sencillo invertir y entonces olvidarme hasta la siguiente vez que tenga dinero y ya está. No me preocupo por eso. Uh-huh. Curioso, las diferentes, que muchas veces me lo dicen, ¿no? Pero ¿para qué invitas, ¿no?, a diferentes personas que aunque sea de la misma estrategia? Pues para que veáis que aunque sea la misma estrategia e inviertan por dividendos, cada uno también tiene su propia estrategia personal, que es muy importante a la hora de hacerlo. Eloy, ¿en tu caso? Yo sigo la misma estrategia de Alberto. En cuanto me llegue el dinero o en cuanto cobro dividendos, lo reinvierto. Pero curiosamente somos 4 editores en cartas del dividendo. ¿Sí? Y los otros 2 también, bueno, Jordi lo suele invertir una vez al mes, más o menos, cuando lo guarda y una vez al mes lo invierte. Manel, yo creo que cuando lo tiene, pero le gusta concentrar más, le gusta invertir repartirlo en menos empresas. Y Alberto y yo lo repartimos en más empresas. O sea, si tenemos lo que decías, 1.000, 2.000 euros, pues lo repartimos en 10 empresas. Y realmente las comisiones pues son centavos de dólar, lo que 35 centavos en algunos brokers y por comprar acciones americanas, y realmente las comisiones no te generan ningún ruido. Uh-huh. Vamos a hablar de Walgreen. Román, yo cuando lo vi me acordé de ti, claro, precisamente porque es una aristócrata del dividendo, y claro, vi la noticia de eso, de que había recortado dividendo. En esa ocasión, cuando ocurre algo así, antes decía Eloy, no me acuerdo de qué compañía ha dicho Eloy, pero que lo suspendió, pero que él, sin embargo, CVS, lo mantuvo, pues US, lo mantuvo en cartera. En el caso, por ejemplo, de un aristócrata como es Walgreen, y bueno, al final anuncia como ha anunciado ese recorte de dividendo. En tu opinión, ¿tú qué hiciste? No sé si la tenías en cartera, pero ¿qué hiciste o qué harías en una situación así?
Básicamente, yo cogí el ejemplo que nos puso, que leí sobre Antonio Rico, gestor de Valeo Patrimonio, que decía que empresa que recorta el dividendo, su tendencia es a que vaya a desaparecer. Sí que es verdad que, bueno, dependiendo de por qué, las razones de por qué se produce ese recorte del dividendo, pues la acción va a caer o no. O sea, yo, por ejemplo, el año pasado pasó lo mismo con VF Corporation, que también justo había sido Dividend King, había llegado a los 50 años de incremento del dividendo y lo recortó. Y la cotización durante todo este año ha seguido cayendo. El caso contrario fue Intel, que también recortó el dividendo. Sin embargo, en cuanto recortó el dividendo, porque necesitaba ese dinero para reinvertirlo, la acción ha subido. Entonces, un poquito hay que ver también las razones por las que la empresa recorta el dividendo. Si es por necesita o es por una mala gestión, como no fue VF Corporation y Walgreens en este caso, eso ha sido por una mala gestión. Entonces, lo que va a producir seguramente es que la cotización de la empresa vaya cayendo hasta que se solucionen los problemas internos que tiene la empresa. En cambio, pues si pasa como otro tipo de empresa, pues que necesita para invertir en otra empresa o para crecer, y esa inversión al final le supone valor a la empresa, pues bueno, al final recuperará la cotización esa empresa. Yo, en general, cuando recortan el dividendo, por lo general salen de la cartera. Me tomo un poco de tiempo para asimilarlo todo, pero en general sí que salen de la cartera. Por eso procuro invertir también, pues eso, en aristócratas del dividendo, Dividend King, pues que tienen ese compromiso serio con el accionista de que tienen que pagar el dividendo. Entonces, por ese sentido, sí que pocos recortes he tenido a partir de que ya empiezo a invertir en aristócratas del dividendo. Alberto y Eloy, en vuestro caso, si alguna de las compañías que tenéis que reparte dividendo, sea aristócrata o otro tipo de compañías, recortan el dividendo, ¿qué habéis hecho en otras ocasiones? Depende de cada caso concreto, porque al final, ya digo, nosotros tampoco nos centramos exclusivamente solo en empresas que incrementen el dividendo año a año. Si estamos hablando de negocios cíclicos y es razonable que por un momento dado lo reduzcan, nos parece bien. Y en otros tipo Disney, que yo también la llevo como Eloy, pues también la he mantenido. En algún caso concreto, pues hace ya unos cuantos años, por ejemplo, Unibail Rodamco, que se dedica a centros comerciales, sí que yo la vendí para comprar otra análoga, pero que cotizaba en Estados Unidos, que es Simon Property. Pero te diría que yo no tengo un criterio predeterminado, sino que lo veo caso a caso en cada uno de los supuestos. A veces, por ejemplo, en el caso de Walgreens, yo creo que entre comillas, era algo ya previsto, ¿no? Porque era un negocio que se iba deteriorando. Yo nunca invertí en el negocio, pero muchas veces ya el recorte es cuando ya es prácticamente esperado por casi todo el mundo. ¿Eloy? Sí, de hecho yo era la crónica de una muerte anunciada, Walgreens. O sea, yo la llevaba desde 2000, pues no me acuerdo, 2015 o así, o 2014, y veía cómo se iba deteriorando el negocio y cómo no iban siendo capaces de reinvertirse, ¿no? Porque SVS sí que empezó a comprar la aseguradora Aetna, empezó a invertir en clínicas de salud, se retiró un poco del negocio de retail, que es el que realmente las farmacias pues no van bien, ¿no? De hecho, ambas están vendiendo farmacias y cerrando farmacias, y Rite Aid, que es la otra competidora, se fue a concurso de acreedores, ¿no? Y yo la vendí en mayo de 2023, Walgreens, y luego lo recortó, no sé si fue en noviembre o diciembre de ese mismo año, pero la vendí un poco antes porque ya yo solo suelo vender cuando veo que los fundamentales de la compañía se han deteriorado. Y aquí se veía muy claramente, ¿no? O sea, el dividendo ya no estaba cubierto, no me gustaba lo que estaba haciendo el management y al final la acabé vendiendo. Y luego, respecto a los recortes del dividendo, pues igual que Alberto, ¿no? Por ejemplo, Disney ya la había comentado, Intel, que la comentó Román, yo también la mantuve y realmente yo creo que el recorte del dividendo sí vino por decisiones no acertadas del management, pero luego hubo un cambio en la gestión, cambió el CEO y entonces yo la mantuve porque el nuevo plan estratégico me gustó y ahora pues va bien, no parece que va bien. Obviamente el dividendo de momento es pequeño y todavía no lo he incrementado como
ni mucho menos como para igualarlo al que había, pero me gusta la empresa, me gusta el sector y la mantengo. Si os pregunto, porque claro, estáis hablando todos de, claro, depende un poco, me fijo en cada compañía. Si os pregunto los tres requisitos o 4, por no alargar mucho más, 3 o 4 requisitos que para vosotros son fundamentales que tiene que tener una compañía para que invirtáis en ella, 3 o 4 requisitos, ¿cuáles serían? No sé quién quiera empezar. Román, venga, que ¿cómo empieza contigo? El primero es el dividendo creciente, está claro, y con un buen histórico de dividendos crecientes. A partir de ahí me da cierta estabilidad. Luego ya miro lo que es la empresa, pues miro el margen, el ROE, sobre todo le suelo mirar bastante, utilizo el método de Dupont para ver de dónde está ganando dinero, realmente si es del propio negocio, es de una buena gestión financiera o si es de una buena adquisición de activos. También, o sea, los beneficios por acción que sean crecientes también, porque al final la cotización va a seguir a lo que es la empresa. Y sobre todo eso, en ROEs altos, márgenes brutos y netos altos con respecto a su sector y el compromiso que tiene con el accionista en cuanto al reparto del dividendo. Por darte así 3 o 4 tips. Luego hay que meterse más en la empresa para ver eso. Pues bueno, sí. Bueno, pues nada, ahora tenemos problemas con Román. Vamos contigo, Alberto, a ver si le recuperamos. Sí, qué rabia. Pues a ver, yo en mi caso, lo primero es el historial, la historia de la compañía, ver qué trayectoria tiene la propia empresa en sí, porque al final la cultura de la propia empresa es importante y no es tan fácil. A veces entra un CEO nuevo en una empresa que tiene una mala cultura y en vez de cambiar la cultura, pues todo sigue igual y viceversa. Hasta Warren Buffett solía decir, ¿no? Invierte en compañías que hasta un estúpido pueda dirigir porque algún día alguno lo hará, ¿no? Entonces, idealmente, a mí lo que me gustan son empresas antiguas y, si puede ser, muy antiguas. Empresas que lleven mucho tiempo existiendo, que hayan sobrevivido a muchas circunstancias complicadas, preferiblemente en sectores que no cambien demasiado y que haya perspectivas de que sigan cambiando a futuro. Normalmente cuando ocurren esas dos cosas y la empresa tiene un buen historial, se suele cumplir también que suele ser empresas rentables con buenos márgenes y estables. Y luego el otro punto importante es ver pues, las perspectivas, ¿no? Cuáles son las perspectivas a futuro de la compañía y si todo lo que le ha permitido ser una buena empresa durante muchísimos años parece razonable que se vaya a seguir cumpliendo a futuro para que siga siéndolo. Eloy. Sí, nos gustan mucho en cartas del dividendo las empresas longevas, ¿no? Lo que decía Alberto, nos fijamos mucho en cómo han sobrevivido a las distintas crisis, que tengan buenos márgenes y, a ser posible, crecientes, que tengan mejores márgenes que el sector, que tengan buenos retornos sobre el capital, y nos gustan muchísimo las empresas asset light, o sea, que no requieran muchas inversiones en capital, CAPEX, para mantener su negocio, ¿no? Estas empresas normalmente lo que hacen es que requieren tan pocas inversiones que pueden repartir más en dividendos y son bastante más estables. Si os pregunto de la cartera, de vuestra cartera, mira, ya tenemos por aquí a Román, que no sé si quiere. Román, no sé si nos escuchas. Sí, ahora ya os escucho, sí. Estábamos hablando de los factores requisitos para importantes, no sé si se nos ha quedado alguno por ahí. No, yo por mi parte ya justo había acabado. Venga, pues estupendo, pues vamos a seguir entonces. Quería preguntaros, si ahora os digo, tenéis que crear una cartera de inversión o de la que ya tenéis, para vosotros, ¿cuáles son 3 que son fundamentales que sí o sí tendríais que tener en cartera si quiero formar esa cartera de dividendos? Para vosotros, ¿cuáles son 3 que sean fundamentales? Román. Pues para mí Johnson & Johnson sería una de las principales. Creo que te da una estabilidad a la cartera muy importante. ASML Holding, una empresa holandesa líder en equipos de litografía, me parece una empresa top y además la tenemos aquí en Europa por intentar diversificar. Y una tercera, te podría decir, por decir una española, yo creo que Iberdrola. Iberdrola ha mejorado muy bien durante muchos años su negocio y la verdad que yo creo que sí.
Eloy, que ahora hemos perdido a Alberto, es que nos están poniendo, yo me voy a creer eso de que parece. tenemos el gafe con los dividendos, porque nunca nos ha pasado algo así grabando el programa, ¿eh? Es increíble. Y además con Alberto tampoco nos había pasado, solemos tener reuniones semanales y nunca nos pasa que se desconecte, no sé qué le está pasando hoy. Pues eso, que nos han gafado, no sé, alguien que nos esté escuchando y estamos gafados hoy, ¿eh? No sé qué pasa. No sé qué pasa. Pues yo elegiría Hershey, que es una empresa americana fundamentalmente se dedica a fabricar chocolate, aunque también últimamente está diversificando en snacks salados. Y esa es mi empresa favorita, esa sin duda. De hecho, el ejemplar inaugural de Cartas del Dividendo que se puede descargar gratuitamente desde nuestra web habla sobre Hershey y Mondelez, que son competidoras y dos empresas muy buenas. Luego elegiría Coca-Cola y Johnson & Johnson también, igual que Roman. ¿Y Alberto? Pues como sabía lo que iba a elegir Eloy, yo diría también Coca-Cola y de hecho diría Johnson & Johnson también, que me gusta mucho, y luego en vez de Hershey por cambiar, yo diría Nestlé. Nestlé que es una empresa buenísima y además tiene una participación muy importante en L'Oréal, que es otra de las empresas europeas más importantes. Así que yo creo que solo con Nestlé ya tienes una diversificación muy buena. Por ir terminando y no enrollarnos mucho más, no hemos dicho las diferencias que sí quería aclarar entre aristócratas del dividendo y compañías que reparten alto dividendo, porque es diferente, ¿no, Román? No son iguales los aristócratas del dividendo que aquellas compañías que lo que hacen es repartir un alto dividendo, es decir, que el dividendo que dan es una cifra mayor, me refiero. Sí, bueno, tenemos casos también en aristócratas del dividendo, reyes del dividendo, que su rentabilidad por dividendo son altas. Por ejemplo, Altria podría ser una que también reparte bastante dividendo. Aquí, en Agas, sería también... O sea, que pueden ser ambas. O sea, pueden ser ambas, sí. Vale. Al final va a depender también un poco del tipo de negocio que tenga cada una. También, por ejemplo, los REITs también reparten bastante dividendo. Pero bueno, la diferencia, pues aristócratas del dividendo son aquellas empresas, por lo menos en Estados Unidos, son aquellas que llevan 25 años incrementando de forma continua el dividendo. En Europa y demás, pues bueno, se han flexibilizado esas condiciones, pues porque no hay tanta historia sobre ellos, no tienen un compromiso con el accionista, entonces se pusieron a 10 años sin que reducieran el dividendo, pero por lo generalmente las empresas que son aristócratas de dividendo, pues bueno, en Estados Unidos, pues bueno, como dan también cierta seguridad, pues bueno, andan entre el 3% de media más o menos en rentabilidad por dividendo. Y luego tienes, pues eso, las de alto dividendo que ya te dan 6, 7, 8, 9% de dividendo, que bueno, también se pueden tener en cartera. El problema, pues bueno, es que si te están dando una alta rentabilidad por dividendo, tienes que saber si eso es sostenible en el tiempo o si te lo van a recortar, porque al final sí que se puede ver que en cuanto más alta rentabilidad por dividendo, pues un poco más de riesgo a la hora de que te lo puedan reducir en ese caso. Hay que ver, al final lo que hay que ver es si la empresa tiene suficientemente dinero para poder pagar el dividendo este año y si su negocio en los próximos años también tiene esa seguridad, por decirlo, para poder seguir pagando el dividendo de forma constante. ¿Y vosotros tenéis alguna en cartera, Eloy, Alberto, o queréis añadir algo más? ¿Alguna en cartera que pague alto dividendo, quieres decir? Sí, que no sea exactamente. Sí, bueno, tenemos varias, aunque la mayor parte de las empresas que tenemos yo creo que pagan más en un entorno de un 3%. De hecho, revisando yo mis compras del año pasado, yo creo que la gran mayoría de las acciones que compré pagaban incluso menos de un 3, alguna menos de un 1 incluso. Pero sí, tengo acciones que pagan más, sobre todo las del sector del tabaco, que ahora mismo, en parte también por bajadas de cotizaciones, varias de ellas están pagando incluso más de un 9%, pero eso, y luego sí, algún rating inmobiliario que también está pagando un 4 y pico o un 5. Yo diría que probablemente esas sobre todo. Eloy. A mí me gusta llevar un equilibrio de ambas, ¿no? De alto rendimiento y alto crecimiento del dividendo. Pero últimamente es verdad que mis compras se están centrando más, o sea, primo más la calidad que la rentabilidad por dividendo y se están centrando más en empresas que pagan entre un 1 y un 3%.
Muchas veces la inversión por dividendo va ligada a la libertad financiera, que también está cogiendo mucho auge en los últimos meses. ¿Vuestro objetivo cuando invertís por dividendo, aunque me habéis contado que algunos de vosotros no solo dividendos, sino que tenéis en cuenta y tenéis otro tipo de inversiones, ¿vuestro objetivo es conseguir esa libertad financiera? ¿Por eso invertís por dividendo o no? Simplemente tener unos ingresos pasivos. Román. Hombre, yo cuando empecé a invertir sí que abracé, digamos, ese término de la libertad financiera y además con los dividendos es que es bastante lógico. Al final, con los dividendos tú te creas tu cartera que te da unos flujos de caja. Pues bueno, si cubres tu coste de vida, pues ya eres libre financieramente. No dependes ni de un trabajo ni de nada más, simplemente de tus inversiones. Entonces sí que empecé con ello. Entonces, claro, cuando te emocionas en esos primeros momentos, pues sí que eliges empresas de alto rendimiento. Quieres que la bola crezca lo más rápido posible para llegar cuanto antes. Luego el problema, pues vienen recortes, que si vienen, pues bueno, todo lo que puede venir, que al final te hace estructurar un poco la empresa, lo que es la cartera. Y al final yo cambié un poco, pues bueno, lo que tienes que hacer es primero preservar el capital y luego hacerlo crecer en ese sentido. Entonces, bueno, ya no hay esa obsesión por la independencia financiera, digo, hasta donde llegue, llego, que será mucho más que si no hubiera hecho nada. Y al final, pues bueno, como de aquí a 30 o 40 años esto puede dar muchas vueltas, pues no sabemos cómo llegaremos, en qué condiciones. Yo siempre digo, el Excel también lo carga el diablo, que siempre ponemos que si invierto 1.000 euros al mes al 4% cada mes, en 20 años soy libre financieramente. Bueno, es que está, perdona que te interrumpa, Román, pero es que está Sí. lleno YouTube, redes y absolutamente todo con libertad financiera, pero sobre todo con pequeños vídeos como el que tú acabas de decir. No, si yo invierto 1.000 euros, dentro de 20 años tendré, no estoy inventando no sé cuánto, pero dentro de 20 ya seré multimillonario. Yo le he llegado a leer eso y digo yo, pues madre mía, entonces lo haríamos todos. O sea, es imposible, claro. No. Yo como digo, la vida es cíclica, tienes ciclos buenos, tienes años malos, pues la inversión va a ser igual. O sea, no es una línea recta. O sea, la vida no es una línea recta y también la inversión tampoco es una línea recta. Entonces, por eso ya uno se deja de obsesionar. Yo lo que quiero ver es que cada año mis dividendos pues vayan aumentando, que la cartera pues también vaya creciendo más y luego, pues bueno, ya veremos a ver dónde llegamos. Igual dentro de 20 años, igual soy independiente financiero, dentro de 25 o no lo soy. Pero bueno, ya veremos cómo va el camino. ¿Alberto? Bueno, yo es que mis primeros cuentos de la lechera me los hice ya hace muchos años. Yo cuando empecé a invertir con fondos, en aquella época veníamos de la época dorada de Bestinver y creo que por aquel entonces llevaban como un 15 o un 16% acumulado. Entonces, claro, yo ahí ya rápidamente empecé a hacer mis Excels y decir, bueno, pues aquí 1.000 euros al mes que se van incrementando un 16% anualizado, la verdad es que me salían las cuentas para todo rápidamente. Firmamos, ¿no? Firmamos. Eso era doblar en menos de 5 años cada vez, o sea que rápidamente te ponías. Pero luego, como dice Román, pues obviamente la vida cambia y los rendimientos estuvieron bastante alejados de esos y los que yo he conseguido después obviamente tampoco han sido un 16 o un 17% anualizado. Yo Más creo o que menos consigues, ya que lo estás diciendo, Alberto. pues a ver, te Por puedo ejemplo, el año decir, pasado. el año pasado mi rentabilidad, bueno, igual Eloy se acuerda más porque hice un Más o artículo menos, ¿eh? un 10,5, 10,5, que fue una rentabilidad que fue inferior, por ejemplo, al SP500 o al MSCI World, pero es cierto que mi cartera está más concentrada en sectores defensivos. Por ejemplo, el año anterior, pues hay algunos de esos índices cayeron un 15 o un 20% y mi cartera cayó un 3%. En los últimos, desde 2016, que son 8 años, que es cuando tengo la cartera en mi broker actual y desde donde tengo los cálculos, no me acuerdo exactamente porque lo que te tendría que mirar, pero era como un 10,8% más o menos anualizado. Más o menos. Pero en realidad han sido años que en general han sido buenos para la bolsa. Es decir, yo no puedo asumir que los próximos Alberto, 8 años... hemos perdido, te escuchamos, pero hemos perdido la imagen otra vez. Perdón, ¿me A escucháis? ver, sí, te estamos escuchando, pero hemos perdido tu imagen. Pues... Bueno, pues lo hemos perdido. Eloy, venga, vamos contigo, a ver si le recuperamos a Alberto. Sí.
de mi rentabilidad, por ejemplo. Sí, bueno, la rentabilidad y luego lo de la libertad financiera que estaba preguntando. Ah, sí, lo de la libertad financiera, sí que me había perdido. Lo de la libertad financiera, bueno, sí, yo al principio también el Excel lo aguanta todo y también hacía mis cálculos y decía, bueno, sí, pero realmente yo no me veo, al menos ahora mismo, dejando de trabajar. Yo creo que lo que te da esto es una tranquilidad, esta estrategia te da una tranquilidad de tener unos ingresos pasivos que luego podrás utilizar a tu antojo, pero no me veo tampoco dejando de trabajar. Ya se ve que somos bastante inquietos y que por eso montamos también cartas del dividendo además de nuestro trabajo y no me veo en casa sin hacer nada, porque yo creo que incluso hay que cuidar la mente y la mente también se cuida pues trabajando. Hay que cuidar el cuerpo haciendo ejercicio y hay que cuidar la mente trabajando, ¿no? Y además que esto es algo que nos apasiona y a mí no me gustaría quedarme en casa sin hacer nada y estar viajando. Y parece que tenemos, ahora Eloy, que te he perdido también a ti y hoy no nos dejan, ¿eh? Hoy no nos ¿Sí? dejan. Así, te hemos recuperado. Vale, no sé si se ha escuchado. Sí, sí, se ha escuchado. Vale. Pues eso, que no me veo en casa y yo más bien lo veo como un complemento para la jubilación pero para seguir haciendo cosas por mi cuenta. Uh-huh. ¿Y en cuanto a la rentabilidad? Sí, en mi caso el año pasado me parece que fue un 13% y en los últimos, obviamente no batí tampoco al SP500, pero bueno, el SP500 también está muy ponderado por las 7 magníficas y como dice Alberto, nosotros invertimos mucho en empresas defensivas, que justamente las empresas por dividendo el año pasado no fue su mejor año porque el bono americano llegó a dar un 5% de rentabilidad en algún momento y obviamente muchos inversores pues sacaron dinero de fondos que invierten en dividendos para meterlo en el bono, ¿no? Pero a largo plazo, en los últimos 6 años, sí que bato al SP500 y al MSCI World. O sea que muy contento también con la evolución del mercado. De hecho, mañana, sábado, sale mi resumen de 2023 y ahí cuento un poco mi rentabilidad total de 2023 y de los últimos 6 años, que es desde que llevo registro. Uh-huh. A ver si recuperamos. Sí, dime, Alberto. Que me había desconectado, lo siento, es que sí. no sé qué está pasando, ya No, lo siento. no. Justo es que he abierto mi resumen, porque tenía y aquí ponía el extracto del broker y como me preguntabas, en los últimos 8 años fue un poco más, fue un 11,18% anualizado mi rentabilidad, pero lo que decía es que no es, yo no me planteo extrapolar eso a futuro porque han sido años buenos y igual en los próximos 10 años pues la rentabilidad anualizada es un 5%. Y yo creo que en la línea con lo que decía Eloy, yo creo que hay un boom del concepto de independencia financiera. Yo creo que es un tema que se explota mucho comercialmente y creo que no es positivo ni creo que sea bueno crear unas expectativas irreales. Yo creo que lo positivo de invertir de la manera que nosotros hacemos o de otras maneras, incluso en fondos de inversión o de otras, es que tu patrimonio va creciendo y eso te va dando más independencia y más libertad. Y eso es algo que se incrementa. Entonces, es posible que haya personas que nunca alcancen el concepto de independencia financiera de puedo no hacer nada todo el día, pero si esas personas tienen un patrimonio van a tener un grado de libertad financiera mucho mayor. Entonces, creo que el enfoque de decir como no voy a conseguir poder dejar el trabajo, no me merece la pena, es el incorrecto y lo que tienes que saber es que vas a vivir mucho más tranquilo si tienes algo detrás que te respalde y que te va a poder permitir tomar decisiones que en otras circunstancias igual no podrías hacer. Uh-huh. Y respecto a la tendencia de la bolsa, como decía Peter Lynch, decía, no sé hacia dónde irán los próximos 10.000 puntos del Dow, si hacia arriba o hacia abajo, pero los próximos 10.000 estoy convencido que van a ir hacia arriba. O sea, la tendencia de fondo siempre es alcista y yo creo que con estas empresas que compramos a largo plazo y pensando siempre en largo plazo, pues al final con empresas de la máxima calidad es muy difícil que te vaya mal. Te puede ir mal en alguna, en 1, 2, 3, 4, 5 máximo, y en la mayor parte de tu cartera te va a ir bien.
Al final es tener un poco equilibrado, ¿no? Que es lo que estabais hablando. Si tenéis también esa cartera defensiva, pues claro, cuando también vemos esas caídas abruptas como hemos vivido en algunos años, bueno, pues también perdéis menos. O sea, es verdad que se gana menos, pero también se pierde menos. Ya es un poco, como siempre digo, cada uno se tiene que conocer y saber qué tipo de inversor y también lo que aguantas, porque hay gente que lo aguanta bien ese tipo de vaivenes y otros que no lo aguantan bien. Sí. Bueno, Alberto, Román, Eloy, creo que no sé si vas a decir algo. No, iba a decir que sí que tenemos concentrado en sector defensivo, pero también tenemos otros sectores, por ejemplo, tenemos sector lujo, pues tenemos Louis Vuitton, Hermès, tenemos el sector financiero, no bancos, pero tenemos Blackstone, que lo había comentado Alberto, BlackRock, o sea, tenemos muchas aseguradoras, a mí me gustan mucho, entonces tenemos REITs, que había comentado Román también, entonces tenemos de varios sectores, pero más concentrado en consumo defensivo, ¿no? El núcleo duro de la cartera, pues sí es consumo defensivo o salud. Quiero aprovechar que os tengo aquí a los tres ahora, Eloy, Román y Alberto, para despedir, porque estamos teniendo, de verdad, llevo muchísimos programas, es el primero que tenemos tantos traspiés. También pido perdón a todos los que nos estáis escuchando, pero bueno, al final es la tecnología. Yo creo que nos han puesto hoy una pierna encima, ¿no? Como el que salía, ¿no? Y el hermano, ¿me han puesto la pierna encima? Pues hoy de verdad no quieren que hablemos de dividendos, señores. Esto es vamos, nos están... Sí, en boicot, exactamente, en boicot, Alberto. Pero bueno, aquí seguiremos en Rompiendo el Mercado hablando de dividendos, de value investing, de todo tipo de estrategias, porque al final lo importante es conocerse a uno mismo, conocer a gente que ya está invirtiendo, conocer su experiencia y así también poder tomar nuestras propias decisiones, no ir al banco y a ver dónde meto mi dinero, a ver qué me aconseja aquí el señor que tengo al lado, ¿no? Sino tener por lo menos cierto conocimiento y conocernos a uno mismo para tomar esas decisiones financieras. Eloy, Román, Alberto, cartas de dividendo, Román, varón de dividendo, muchísimas gracias a los tres por estar aquí con estos vaivenes que hemos tenido y a todos los que estáis al otro lado, pues igual que gracias, que nos ayudéis a que no nos boicoten, ¿no? Directamente, como decía Alberto, y dar esos like y suscribiros al canal que ayudáis muchísimo. Gracias a los tres por estar aquí en Rompiendo el Mercado. Muchas gracias a ti, Laura. Producido por tupodcast.es.